Bueno, jóvenes, buenas tardes. Siguiendo con las clases de la unidad didáctica de técnica de producción, hoy día vamos a hacer la sesión de clase correspondiente al tema de técnicas de producción en el cepillo polimador, ¿no? ¿Cómo definimos un cepillo? ¿O qué entendemos nosotros cuando hablamos de una máquina cepilladora? El cepillado es un proceso de maquinado con arranque de viruta para conseguir superficies planas o curvas mediante el uso de una herramienta de corte de arista única, soportada por el carro de cepillo, ¿no? El cual se desplaza en carreras relativamente alternativas, o sea, una carrera de ida y vuelta. El cepillo de codo, que es aquella máquina que desprende material mediante la acción de una herramienta de corte de un solo filo con movimiento lineal alternativo. Para lograr este movimiento es necesario contar con una fuente de energía que produzca dicho movimiento y un sistema mecánico o hidráulico que lo transmita. Una cepilladora mecánica generalmente realiza una operación de desprendimiento de viruta en la cual se utiliza una máquina llamada cepillo o el movimiento, y el movimiento es proporcionado en forma alternativa y se usa una máquina de movimiento alternativo, o sea, de ida y vuelta, y esta a la vez usa una herramienta llamada buril, ¿no? Que es la cuchilla de corte, ¿no? La cepilladora es una máquina un tanto lenta, con una limitada capacidad de quitar material, y la cepilladora de codo generalmente se utiliza sobre todo lo que es maquinado de superficies horizontales, verticales o angulares. Se pueden utilizar también para maquinar superficies cóncavas o convexas. Existen en el mercado diferentes tipos de cepillos a los cuales se les conoce como limadoras. Los cepillos se miden de acuerdo a la capacidad de la carrera del carnero, así como a la capacidad y carrera de la mesa. Esta máquina se presta para trabajar piezas hasta de 800 milímetros de longitud a causa de su movimiento principal horizontal. La llaman también mortajadora horizontal. Generalmente en piezas de gran tamaño que se maquinan en el cepillo de mesa, no se utilizan prensas, ya que serían de dimensiones extremas. Para esto se recomienda la utilización de bridas, tornillos tirantes o soportes especiales diseñados especialmente para el trabajo específico. En el cepillado deben verificarse que las herramientas se levanten por medio de la charnela en el retroceso, ya que de no hacerse corre el riesgo de postear o desafilar la herramienta, ¿no? El operador llamado cepillista puede tener conocimiento en materiales como en matemáticas, mantenimiento, metrología, afilado, ajuste, etcétera, ¿no? Todo lo cual es necesario para realizar un correcto ajuste de la máquina cepilladora, ¿no? Creo que para poder visualizar un poco mejor estos conceptos sería interesante ver un video, ¿no?
Muy bien. Vamos a ver ahora cómo hacer un mecanizado horizontal, es decir, cómo agarrar una cara plana y mecanizarla de modo que nos quede paralela a nuestro plano de trabajo, a nuestra mesa. Para esto, vamos a, primero que nada, rozar con nuestra herramienta sobre la superficie que nosotros vamos a querer mecanizar. Para eso, ya habiendo colocado la herramienta y la pieza, los ángulos, todo bien preparado, lo que hacemos es prender la máquina y con la máquina encendida nos acercamos, ayudándonos con el volante en el carro del torpedo, hasta que nuestra herramienta roza sobre la superficie de la pieza. Una vez que rozamos sobre la superficie de la pieza, lo que vamos a hacer es desplazarnos, sin movernos hacia arriba, sino desplazando la pieza, de manera que nuestra herramienta quede por fuera de la superficie que nosotros queremos mecanizar. Es decir, si esta es nuestra superficie, queremos que nuestra herramienta quede acá. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos que dar profundidad a la pasada. Y la profundidad de la pasada se debe dar sin estar rozando sobre la cara que vamos a mecanizar. Entonces, ayudándonos con el volante de la mesa de la limadora, desplazamos nuestra pieza de modo que la herramienta quede por fuera de la cara que vamos a mecanizar. Una vez que nuestra herramienta queda por fuera de la cara que vamos a mecanizar, podemos darle profundidad a la pasada. ¿Cómo le damos profundidad a la pasada? Desde el mismo volante con el que nos acercamos a rozar, desde el volante del carro. Entonces, vamos a darle de profundidad medio milímetro. Una vez que le dimos la profundidad, podemos comenzar la pasada. La pasada se puede hacer de modo manual o de modo automático. La verdad es que, si nosotros vamos a mecanizar una cara horizontal, difícilmente vayamos a hacer una pasada manual. Pero vamos a mostrar las dos maneras. Prendemos la máquina nuevamente y con el mismo volante con el que nos desplazamos por fuera de la cara, vamos a empezar a mover nuestra pieza hacia la herramienta. De modo que vaya mecanizando la superficie horizontal. Es muy importante avanzar únicamente cuando la herramienta retrocede, es decir, cuando ya completó una pasada completa. Nunca mover nuestra mesa mientras la herramienta está trabajando. Como vemos, es un trabajo bastante tedioso. Y la verdad es que la terminación que vamos a lograr al hacerlo de forma manual no es la mejor que podríamos conseguir. Por lo que vamos a empezar a hacer entonces un mecanizado automático. ¿Cómo se hace el mecanizado automático? Bueno, aprovechando el mecanismo del automático que veremos en el video justamente que explica ese sistema, lo que vamos a hacer es mover el gatillo para que nuestra pieza se mueva en la dirección que nosotros queremos mecanizar. Entonces, señalamos con el gatillo en la dirección en la que queremos que se mueva nuestra pieza y veremos cómo el mismo empieza a hacer girar el mismo eje que se conecta con el tornillo y que desplaza consecuentemente la pieza. De esta manera, nuestra herramienta irá mecanizando y moviéndose la pieza automáticamente lograremos que vaya moviéndose haciendo la pasada en la superficie completa. Una vez que termine la pasada, lo único que tenemos que hacer es desactivar el gatillo y ya el movimiento automático se detiene. Muy bien. Una vez que termina la pasada, podemos levantar el gatillo y desactivar el automático y comenzar una siguiente pasada, si es que esta no fue la última. Para comenzar otra pasada, lo que deberíamos hacer es, primero que nada, ver nuestra herramienta. Nuestra herramienta puede tener filo en ambas caras o puede tener filo solo en una cara. Si tiene filo en ambas caras, yo perfectamente puedo darle profundidad nuevamente y comenzar el movimiento automático en la dirección contraria en la que yo vine para acá, de manera de mecanizar mi cara, pero ahora moviendo la pieza de esta forma. Otra posibilidad es que si mi herramienta solo tiene filo en la dirección en la que yo hice el primer mecanizado, lo que hago ahora es
asegurándome de que mi herramienta no roce contra mi pieza, la vuelvo a llevar a la misma posición en la que yo comencé, le doy profundidad nuevamente y activo el automático en la misma dirección en la que lo activé con anterioridad. Ok, no sé si se habrá observado el video, pero el video tiene la finalidad de que ustedes, mediante una visualización correcta de la máquina herramienta, puedan observar los tipos de movimientos que se están desarrollando, ¿no? A la hora de ejecutar un trabajo en dicha máquina, ¿no? Como hemos visto, la máquina cepilladora es una máquina que tiene un movimiento alternativo lineal, ¿no? Muchas veces se habla de cepilladora y también se habla de limadora, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre cepilladora y limadora, ¿no? Pero su principio de funcionamiento es el mismo, sino que los tipos de movimientos en ambas máquinas son de sentido distinto, ¿no? Como hemos visto la máquina en el video, hemos podido observar los componentes principales de una máquina cepilladora, la bancada, que es la parte de la máquina herramienta que soporta el carro transversal, ¿no? El carro portaherramienta, ¿no? Y generalmente se va a depositar la mesa, que es la parte de la máquina donde se fijan las piezas que se van a trabajar, ¿no? Los montantes, situados a cada lado de la bancada, tienen por objeto generalmente sostener un puente que soporta el carro portaherramientas. También se fabrican cepilladoras de un solo montante, que deben ser mucho más robustos, ya que no solo estarán sometidas a presión, sino también a torsión. El travesaño o frontón, que es la parte superior de la máquina, que une los dos montantes y asegura su paralelismo e inmovilidad. Asimismo, en el puente o brazo, generalmente al carro portaherramientas se desliza apoyado en el puente que une los dos montantes. Acá podemos observar, ¿no? El carro portaherramientas o el portaherramientas, ¿no? Acá tenemos los montantes, los travesaños, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una gráfica donde podemos observar una limadora, una cepilladora y una mortajadora. Estas tres máquinas generalmente tienen el movimiento alternativo, o sea, un movimiento de vaivén. Es un movimiento como el que ejecuta una biela, ¿no? Que es un movimiento alternativo de subir a un punto muerto superior, a un punto muerto inferior. El principio de funcionamiento de las cepilladores o limadoras, para el vaivén del carro se usa generalmente una correa oscilante, la que le va a dar el movimiento al mecanismo de retorno rápido, ¿no? Es como un balancín pivotado que está conectado al carro y que oscila alrededor de su pivote, ¿no? Como les vuelvo a decir, es parecido al movimiento de una biela, ¿no? De una biela. Gráfico del principio de funcionamiento, acá vemos los movimientos alternativos, tenemos la corredera por donde va a deslizar, ¿no? La posición de extremos, ¿no? Y los piñones, que generalmente son los que dan este movimiento en, en la máquina, ¿no? Vamos a observar otro videito donde vamos a ver el mecanismo de movimiento, ¿no?
Muy bien. Vamos a empezar ahora a analizar la cadena cinemática de la limadora. Como en toda máquina... No sé si se observa el video. No, profesor, no se observa. ¿El anterior sí se ha observado? El anterior de la máquina sí, pero esta vez no. Ya, vamos a ver. La herramienta, el movimiento, comienza en el motor, que se encuentra aquí debajo. Desde el motor nos comunicamos a través de un juego de poleas y correas, que se encuentra del otro lado de la máquina y que ahora cuando cambiemos de vista vamos a ver con más detenimiento, con la caja de velocidades. Entonces, motor, poleas y correas, que por aquí atrás se puede ver, y de ahí vamos aquí a la caja de velocidades. Vamos ahora a cambiar de vista como para poder ver desde el otro lado de la máquina cómo se ve esta primera parte de la cadena cinemática y continuar con los elementos que vienen a continuación. Muy bien. Si vemos del otro lado de la limadora, como nos encontramos ahora, veremos que tenemos por aquí abajo el motor. Del motor a la salida nos conectamos al mismo sistema de poleas y correas que veíamos del otro lado. En el centro del sistema de poleas y correas vamos a ver un eje que atraviesa la máquina de lado a lado, saliendo del otro lado a la caja de velocidades como habíamos visto del lado anterior. Ahora, si nos acercamos y analizamos el sistema interno de la limadora, podremos ver que de la caja de velocidades salimos a un pequeño engranaje que en este video no se va a poder ver bien porque está metido adentro del sistema y está un poco oscuro, pero que actúa como salida de la caja de velocidades. Es decir, nosotros a la caja de velocidades que se encuentra del otro lado, entramos por este eje que vemos acá y salimos por un pequeño engranaje que está acá arriba pero que no se llega a ver porque está un poco oscuro. Así que ahora vamos a ver en una nueva toma los componentes internos de la cadena cinemática de la limadora. Muy bien. Entonces, habíamos empezado con el motor, del motor íbamos al juego de poleas y correas, del juego de poleas y correas conectábamos con la caja de velocidades que se encuentra del otro lado de la limadora, en esta vista que estamos teniendo ahora. De la caja de velocidades salimos a un pequeño engranaje que se encuentra aquí, lo podemos ver, y ese pequeño engranaje se conecta con este engranaje de mayores dimensiones, como pueden ver ahí. Ese engranaje más grande contiene en su interior un cilindro, ¿sí? Que es este que ven acá. Ese cilindro puede acercarse o alejarse del centro del engranaje grande dependiendo de la longitud de la carrera que nosotros querramos realizar. Mientras ese cilindro más cerca se encuentre del centro del engranaje, más corta será la carrera. Mientras más lejos se encuentre del centro del engranaje, más larga será la carrera. ¿Por qué es esto? Porque ese engranaje es el que, a través del cilindro y unos elementos que ahora vamos a ver, nos permiten mover el torpedo. Mientras más lejos el cilindro del centro del engranaje, mayor la longitud de la carrera del torpedo. Mientras más cerca el cilindro del centro del engranaje, más corta la longitud de la carrera del torpedo. Ahora bien, ¿cómo le transmitimos el movimiento al torpedo desde este engranaje y este cilindro? Como podemos ver, alrededor del cilindro se encuentra lo que denominamos cubo o dado, que es esta piecita de acero con forma cúbica y un agujero cilíndrico en el centro, por donde entra justamente el cilindro. Ese cubo se encarga de transmitirle el movimiento a otro elemento que es denominado biela o brazo, que es este elemento amarillo que recorre la limadora de su parte inferior a su parte superior. Al girar el engranaje le transmitirá el movimiento de giro al cilindro. Al transmitirle el movimiento de giro al cilindro, este le transmitirá el mismo movimiento al dado que empezará a desplazarse por adentro de la ranura que vemos que tiene a lo largo la biela. Al moverse hacia arriba y hacia abajo dentro de la biela empezará a hacer un movimiento angular, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha.
¿Por qué es esto? Porque la biela abajo tiene un pivote que hace que no se pueda desplazar respecto de él, que solo pueda moverse angularmente. Vamos a ver una toma más de lejos con la máquina en funcionamiento para ver un poquito más en detenimiento este sistema. Muy bien, repasando entonces, teníamos el motor, juego de poleas y correas. Del juego de poleas y correas nos comunicábamos con la caja de velocidades. De la caja de velocidades salíamos a través de un engranaje chiquito que se conectaba con un engranaje más grande que se encuentra adentro de la limadora, que en este momento, si hacemos zoom, lo vamos a poder ver con cierta dificultad, pero lo vamos a poder ver ahí adentro. Justamente en este engranaje grande tenemos un cilindro. Ese cilindro lo podemos ubicar más cerca o más lejos del centro del engranaje para regular la carrera. Y ese cilindro le transmite el movimiento a la biela que se mueve como. Es justamente lo que... Bien, ahora que vemos cómo se mueve la máquina, podemos ver que la biela tiene un punto abajo en este circulito donde está fijo, que actúa como pivote. De manera que la biela únicamente se puede mover angularmente respecto de ese pivote. En el otro extremo de la biela tenemos el torpedo, por lo que la parte de arriba de la biela, que es la que se mueve así, está movilizando al torpedo. ¿Cómo agarra la biela al torpedo? A través de una articulación que le permite desplazar al torpedo solo en la dirección de sus vías. Esta articulación agarra al torpedo aquí, donde vemos este ajuste que se mueve para atrás y para adelante. Si nosotros queremos que la biela agarre al torpedo en otra posición, solo tenemos que aflojar ese ajuste de la articulación y mover el torpedo manualmente, como vimos, para regular la posición de la carrera. Viéndolo más de cerca, podemos ver entonces cómo el engranaje grande gira, comandado por el engranaje chiquitito. El cilindro que está en el interior del engranaje gira junto con el engranaje, justamente. Fíjense que describe una pequeña circunferencia. Al girar el engranaje desplaza al dado que se mueve linealmente por dentro de la biela. ¿Sí? Al hacer este movimiento, la biela realiza su movimiento angular y, como vimos con anterioridad, esto hace que toda la limadora se mueva. Es decir, el cilindro gira, haciendo que el dado se mueva linealmente adentro de la biela. La biela tiene su movimiento angular gracias a que abajo tiene un pivote y arriba está conectado al torpedo, y el torpedo, gracias al movimiento de la biela, se desplaza hacia atrás y hacia adelante. Ok, con el video creo que se visualiza mucho mejor todo lo que es el sistema de movimiento de una máquina limadora o cepilladora, ¿no? Bien, imaginemos que queremos trabajar una pieza en la limadora. Agarramos nuestra pieza, queremos trabajar esta cara superior de aquí. ¿Cómo hacemos para trabajarla? Bueno, tendremos que posicionarla de esta manera, de forma que nosotros podamos con nuestra herramienta trabajar toda la superficie de nuestra pieza. Ahora, tenemos dos problemas. El primero es que cuando querramos colocar la pieza, nos va a quedar por debajo del nivel de las mordazas. O sea, necesitaríamos levantarla. Y la segunda es ya un problema propio de las limadoras, que es que por la forma en la que están construidas, sus mesas tienden a tener una leve inclinación en declive hacia adelante, es decir, tienden a estar inclinadas en diagonal hacia abajo, para decirlo de alguna manera. Estos problemas se solucionan con un mismo elemento, que es este que colocamos aquí. Este elemento se denomina bloque compensador de las limadoras, y cumple esa doble función. La primera, levanta las piezas, y la segunda, corrige la inclinación de la mesa de la limadora. ¿Cómo compensa estos dos problemas? Bueno, el de la altura es evidente, levanta la base sobre la que apoya nuestra pieza. Pero la de la inclinación de la mesa no es tan evidente.
Ahora, hay que entender que la inclinación de mi mesa es muy leve, es muy pequeña. Solo será perceptible una vez que yo mecanice mi pieza, la mida, por ejemplo, y veré que si la mido al principio y si la mido al final, estoy obteniendo dos medidas diferentes. Hay una que es más grande que la otra. Entonces, mis caras no están paralelas. ¿Cómo corrijo esto? Bueno, con este bloque. ¿Qué función, qué característica tiene este bloque? Tiene la misma inclinación que la mesa de la limadora, pero en sentido contrario. Es decir, yo tengo mi mesa inclinada para acá y mi bloque está inclinado para el otro lado. Cuando apoyo mi bloque sobre mi mesa, corrijo esa inclinación y la superficie sobre la que voy a apoyar mi pieza queda perfectamente horizontal, de manera que la cara superior y la cara inferior van a quedar paralelas entre sí gracias a la compensación que me da el bloque. Es importante también entender que, como es específicamente el bloque de la inclinación de la limadora, cada limadora tendrá su bloque propio. Es por eso que nosotros tenemos marcado la limadora a la que pertenece, en este caso la limadora 2, y además cuál es la cara que tiene que quedar mirando para adelante. Porque recuerden que el bloque este tiene una inclinación. Si yo lo pongo al revés, no estaría compensando la inclinación de la limadora, sino que lo estaría aumentando. Ahora bien, cuando yo vaya a sujetar mi pieza, una vez que ya estoy seguro de que estoy compensando la altura y compensando la inclinación, lo que tengo que asegurarme es que mi pieza quede perfectamente apoyada sobre esta cara, porque esta cara es la que a mí me asegura que si yo estoy perfectamente apoyado sobre ella, tengo la inclinación que quiero tener, en realidad nula inclinación. ¿Por qué aclaro esto? Porque si yo presiono y no hago más nada, el bloque queda suelto. No está perfectamente apoyado, porque cuando yo presiono las morsas tienden a levantar un poquito mi pieza. Entonces, cuando yo presiono las morsas, tengo que, además de presionar, darle un par de golpecitos con una masa de madera, de manera que mi pieza no se deforme, sobre la superficie de la pieza, de modo que ésta se acomode sobre el bloque de la limadora. Ahí queda firme, entonces me aseguré que mi pieza está perfectamente apoyada sobre el bloque. Bueno, hemos observado tres videitos cortos, generalmente que están relacionados con el funcionamiento de la máquina cepilladora o limadora, con el ajuste de las piezas que se van a mecanizar en la mesa de trabajo, así también como la cadena cinemática de la máquina, ¿no? En los tipos de trabajo que se pueden realizar en estas máquinas, generalmente, en los cepillos pueden ser realizar escalones, realizar chaflanes, realizar ranuras y también realizar de determinadas formas, como por ejemplo en este gráfico, que es una cola de Milano, ¿no? Los cepillos pueden generar escalones, chaflanes, ranuras o canales de formas especiales. Entonces, acá observamos los tipos de movimientos. El movimiento principal generalmente lo tiene la herramienta, la cual va sujeta a una torre del brazo o a diente del cepillo. Tenemos el movimiento de avance, ¿no? El movimiento de avance, y tenemos que lo proporciona generalmente la mesa de trabajo por medio de un dispositivo llamado trinquete, ¿no? Que es en un video se observó, ¿no? Un trinquete, que es el que va a dar el movimiento al carro para el movimiento principal, ¿no? Que se ajusta. Y tenemos el movimiento de penetración en el cepillo, que se logra por medio del ajuste de la mesa de trabajo, ¿no? Entonces, estos son los principales movimientos en una máquina
cepilladora, ¿no? El movimiento principal está dado por la herramienta de corte, ¿no? Que es carrera de ida, carrera de vuelta, ¿no? Generalmente la carrera de ida es la principal, es la que saca la viruta, y la carrera de retroceso es una carrera en vacío, ¿no? Tenemos el movimiento de avance, ¿no? El movimiento de avance que se da en el carro transversal. Tenemos y la penetración o la profundidad de corte, ¿no? Vamos, ¿no? Aquí tenemos algunos modelos de tipos ¿no? De herramientas de corte para según el tipo de mecanizado que se va a realizar en la máquina cepilladora o en la máquina limadora, ¿no? Acá tenemos las torretas portaherramientas. Generalmente a veces se usan torretas que pueden utilizar varios tipos de herramientas, ¿no? Según el tipo de trabajo que se está trabajando, ¿no? Generalmente en los cepillos se usan varios tipos de sujetadores de piezas, ¿no? O portaherramientas. Que generalmente está en base al tipo de mecanizado que se va a realizar. Se puede hacer un chanflán, se puede hacer ¿no? Un escalonado. Entonces ahí se va seleccionando el tipo de herramienta de corte con el cual se tiene que trabajar, ¿no? Los ajustes del cepillo ya lo hemos visto ahí en un videito donde hacemos generalmente el, el ajuste en la máquina cepilladora, generalmente en lo que es cómo se ajusta la pieza que se va a trabajar en la mesa de trabajo del cepillo. Ajuste de velocidad de avance, igual que en el torno y en la fresa, generalmente se hace, en función a la cadena cinemática, se hace los ajustes de velocidad, ¿no? En la máquina vienen unas palanquitas, de las cuales nos dan generalmente los tipos de velocidad de corte, ¿no? Muchas veces la velocidad de corte se recurre al uso de tablas porque estas están seleccionadas en tipo al material que se está trabajando, así como los avances. Entonces, acá quería ir a esta parte, en hacer la diferencia, qué es la limadora, o cuándo se dice que es una limadora y cuándo se dice que es una cepilladora, ¿no? En la limadora, generalmente, la herramienta tiene el movimiento longitudinal principal, ¿no? Y la mesa portaherramientas tiene el movimiento transversal de avance de carácter intermitente, ¿no? Entonces, en la cepilladora, la herramienta tiene el avance transversal intermitente, mientras que en la mesa portapiezas se mueve longitudinal y alternativamente, ¿no? Entonces, como ven, se cambian acá los roles, mientras que en la limadora el movimiento principal lo tiene la herramienta, ¿no? En la cepilladora, la herramienta tiene un avance transversal intermitente, mientras que la mesa portaherramientas se mueve longitudinal y alternativamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero en sí, el tipo de movimientos que cumplen son los mismos, ¿no? Están basados en el mismo principio de vía a la manivela, ¿no? De movimiento alternativo, de ida y vuelta, ¿no? Otro tipo de máquina que tiene este movimiento alternativo es la amortajadora, ¿no? La herramienta se desplaza verticalmente en la amortajadora, o sea, no es horizontal, sino verticalmente, ¿no? El movimiento principal, dándole a la pieza el avance conveniente mediante los volantes de maniobra que lleva la mesa de trabajo. Entonces, esa es la diferencia cuando hablamos de amortajadoras, hablamos de cepilladoras y hablamos de limadoras, ¿no? Ambas, o los tres tipos de máquinas tienen el movimiento alternativo de ida y vuelta, ¿no? Sino que cambian los tipos de movimiento principal. Mientras que en la limadora, la herramienta tiene el movimiento longitudinal principal, ¿no? En la cepilladora tiene el movimiento o el avance transversal, ¿no? Y la mesa se mueve longitudinal y alternativamente, ¿no? Entonces cambian los roles del movimiento principal y del movimiento transversal. En eso consiste la diferencia, ¿no?
Pues acá tenemos tipos de limadoras, tipo de cepilladoras, ¿no? Acá tenemos una cepilladora, ¿no? Acá tenemos otro tipo, ¿no? Y generalmente acá podemos observar los portaherramientas, ¿no? De las máquinas limadoras. Tenemos las herramientas de sujeción, limado y cepillado de herramientas de sujeción, ¿no? Con esto, generalmente, la finalidad ha sido de que ustedes sepan reconocer los tipos de movimientos principal y movimiento transversal en una máquina cepilladora, una máquina limadora, ¿no? Observar o distinguir el movimiento de la cadena cinemática, así como realizar el ajuste respectivo en estas máquinas, herramientas, ¿no? Generalmente se utilizan para hacer cepillado de grandes dimensiones, pero también generalmente la cepilladora es la que realiza trabajos de grandes dimensiones. Generalmente las bancadas de las máquinas de herramientas son hechas en las cepilladoras, ¿no? El torno, la fresa, sus bancadas se realizan, que son de fundición, se realizan en las máquinas cepilladoras, ¿no? En el instituto tenemos dos máquinas cepilladoras grandes, las cuales no sé si en algún momento han tenido la, la oportunidad de haberlas visto trabajando, o si no a posterior, porque creo que ya está pasando este problema de la pandemia, se va a poder imputar las prácticas en estas máquinas, herramientas que cuenta el taller de nuestra institución. Ok, no sé, ¿alguna pregunta? No, profesor. ¿Correcto? Sí, todo correcto, profesor. Creo que en los videitos se ha observado bastante didáctico la forma ¿no? Del trabajo de la CPI. Sí. Correcto, ¿no? Bueno, gracias por su participación. Nos estamos viendo la próxima. Ya, profesor, ya está bien ya. Muchas gracias.